¿Qué tal? En esta ocasión voy a resolver un sistema de 3×3 utilizando el método de Sarrus-Kramer que se basa en determinantes. El primer paso que voy a hacer es que como regla general siempre debemos verificar que las variables estén ordenadas por sus columnas. Es decir, que esta columna sea de X, esta columna sea de Y y esta columna sea de Z. Si ustedes observan, la primera ecuación no cumple ese requisito, por lo tanto voy a reescribir el sistema de tal forma de que todas las variables queden ordenadas de forma alfabética. Si ustedes observan, ya tengo reescritas mis ecuaciones de forma alfabética. La primera columna corresponde a X, la segunda corresponde a Y y la tercera corresponde a Z. Entonces, lo siguiente sería escribir los determinantes. En este caso voy a escribir el determinante principal y lo voy a hacer utilizando los coeficientes que tengo en mis ecuaciones. Una vez que tengo reescritos los coeficientes de las ecuaciones, la regla de Sarrus-Kramer me indica que yo debo de repetir estas dos primeras filas en la parte de abajo para poder realizar el determinante. Entonces lo voy a escribir. Lo que sigue sería calcular por medio de diagonales. Voy a tener dos tipos de diagonales. Una diagonal que va a ser la diagonal principal, que va a estar desde el lado izquierdo al lado derecho y todos los números van a ser positivos. Y una diagonal que va a ser diagonal secundaria, que está dirigida desde la derecha hacia el lado izquierdo y todos sus resultados van a ser negativos. La diagonal principal en esta ocasión la voy a marcar con líneas de color verde y la diagonal secundaria la voy a marcar con líneas de color rojo. Aquí mismo estoy colocando los signos positivos de la diagonal principal y los signos negativos de la diagonal secundaria. En el orden en el que voy a ir escribiendo los números van a efectuar operaciones de multiplicación que también las voy a escribir una por una. Si ustedes se dan cuenta, la primera diagonal está formada por la multiplicación de 3 por 3 por 1 y es esto. La segunda diagonal está formada por la multiplicación de 5 por 1 y es esta. La tercera está formada por la diagonal de 1, 2 y 3 y es esta. Entre las secundarias vamos a tener la diagonal de 1 por 3 por 1, que es esta. La segunda diagonal que sería 3 por 1 por 3, que es esta. Y la tercera diagonal que sería 1 por 2 por 5, que es esta que está aquí. También deben de observar de que las diagonales principales, las que son de izquierda a derecha, todas van a ser positivas, por esa razón tengo estos signos positivos, mientras que las secundarias que son de derecha a izquierda, todas son negativas y por esa razón tengo estos signos negativos. Si yo escribo los resultados de las multiplicaciones, entonces sería de aquí puedo eliminar los dos 9 que tengo porque son iguales y tienen signos diferentes y al hacer la operación de esas cantidades me quedaría que delta D va a ser igual a -2. Por lo tanto, escribiré por acá que mi determinante principal delta D es igual a -2. Lo siguiente sería calcular el determinante de x. Para calcular el determinante de x también voy a emplear los coeficientes de mis tres ecuaciones, excepto el de x. Y en lugar de colocar los coeficientes de x, voy a colocar los números que tengo como términos independientes de mis ecuaciones de la siguiente forma. De igual manera, voy a repetir las dos primeras filas en la parte inferior.
Siguiendo el procedimiento, vamos a observar que en esta columna tendría la parte de los términos independientes 1, 3 y 0. Para y tendría 2, 3 y 1, que vendrían a ser estos coeficientes, y para z tendría 1, 3 y 1, que son sus coeficientes. Vamos a hacer el cálculo directo para ya no tener que escribir las operaciones como anteriormente lo habíamos hecho. Entonces, multiplico de izquierda a derecha con la primera diagonal, 1 por 3 por 1 sería 3, más la segunda diagonal, 3 por 1 sería 3, más la tercera diagonal, que sería 0 por 2 por 3, tendríamos que es 0. Posteriormente a eso, voy a escribir ahora las diagonales secundarias, que son de derecha a izquierda. Multiplico 1 por 3 por 0. Como es de derecha a izquierda va a ser negativo y está multiplicado por 0, entonces el resultado va a ser 0. Después multiplico 3 por 1 y me va a dar 3. Y por último multiplico 1 por 2 por 3 y eso me daría 6. Si efectuamos las operaciones, entonces me daría que delta x va a ser igual a menos 3. Y es lo que escribiría aquí en la parte de arriba para mantener los resultados. Delta x va a ser igual a menos 3. Ahora voy a borrar toda esta pantalla para poder calcular los siguientes determinantes. El siguiente determinante lo voy a calcular y tiene que ver con y, por lo tanto no voy a utilizar los coeficientes que tengo en y, sino voy a utilizar los términos independientes. Si lo escribo, me quedaría de la siguiente forma. Voy a repetir el mismo procedimiento, voy a utilizar las dos primeras filas para colocarlas debajo de esos números. De nueva cuenta observamos que en la primera columna tendríamos 3, 5, 1, y aquí están los coeficientes 3, 5, 1. En la segunda columna no vamos a colocar los coeficientes de y, sino los términos independientes 1, 3 y 0. Aquí tengo 1, 3 y 0. Y en la última columna sería 1, 3 y 1, que corresponden a estos. Ahora voy a hacer las operaciones matemáticas de las multiplicaciones, obviamente con la diagonal principal de izquierda a derecha. Multiplico 3 por 3 por 1 sería 9, más la multiplicación de 5 por 0 por 1 sería 0, más la multiplicación de 1 por 3 me daría 3. Comienzo con la diagonal secundaria, vamos a poner los signos negativos, sería menos 1 por 3 por 1 sería 3, 3 por 0 por 3 sería 0 y 1 por 5 serían 5. Puedo cancelar estos tres que son iguales y entonces con esto determino que delta y sería 9 menos 5, me daría un resultado de 4. Y eso sería lo que escribiría aquí. Delta y es igual a 4 positivo. Y ya tengo calculado mi tercer determinante. Me hace falta un determinante que sería el determinante de z. Lo vamos a calcular de la misma forma. En lugar de tomar los coeficientes de la variable z, vamos a colocar los términos que tenemos como independientes. Lo voy a escribir para que veamos cómo queda. De nueva cuenta, vuelvo a repetir las dos primeras filas en la parte de abajo. Voy a revisar los coeficientes. En el coeficiente de x sería 3, 5 y 1, corresponde a 3, 5 y 1. En y sería 2, 3 y 1, corresponde a 2, 3 y 1. Y en el término independiente sería 1, 3 y 0, 1, 3 y 0. Si realizamos las operaciones, 3 por 3 por 0 sería 0, más 5 por 1 serían 5, más 1 por 2 por 3 serían 6. Ahora lo hago con la diagonal secundaria, con los números negativos. Pongo el menos, 1 por 3 por 1 sería 3, menos 3 por 1 por 3 serían 9, y por último, 0 por 2 por 5 sería 0. Con esto determinamos que el valor de delta z es igual a menos 1. Lo escribimos acá arriba, delta z es igual a menos 1. Y ahora lo que resta sería calcular los valores de x, y y z. Para eso tendríamos que utilizar los cocientes para calcular x.
sería el cociente de delta x entre el delta d o el determinante principal. Para calcular y sería el cociente de delta y entre el determinante principal, delta d, y para calcular z sería delta z entre delta d o el determinante principal. Si sustituimos todos esos valores considerando de que ya conocemos el determinante principal, el determinante de x, el determinante de y el determinante de z, entonces calcularíamos x de la siguiente forma. X sería igual al determinante en x que vale menos 3 entre el determinante principal que vale menos 2. Es decir, menos 3 sobre 2. Negativo. Menos entre menos sería más, por lo tanto x va a ser igual a 3 medios. Si hacemos el cálculo para y, sabiendo que delta y vale 4 y delta d vale menos 2, lo sustituimos, sería 4 entre menos 2. Entonces diríamos que y más entre menos es menos, 4 entre 2 serían 2. Y es igual a menos 2. Y por último, el tercer valor, que sería el de la variable z, sería el determinante de z o delta z entre el determinante principal, que es delta d. Si lo sustituimos, me quedaría como menos 1 entre menos 2. Entonces z sería igual, menos entre menos sería más, por lo tanto sería igual a 1 medio. Y con eso tenemos las tres soluciones que satisfacen a dicho sistema.